Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos sean ustedes una vez más a mi canal de YouTube. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Si eres nuevo en el canal, te voy a pedir que te suscribas y que también actives la opción de la campanita de notificación para que cada vez que subamos un contenido nuevo al canal, tú puedas ser de los primeros en enterarte. Así que nada, bienvenido una vez más, hermano, amiga, y espero que el contenido que hemos preparado en esta ocasión pueda ser de edificación para tu vida. En el día de hoy quisiera hablar un poco acerca de las pasadas elecciones y a propósito básicamente de un artículo que escribimos para un periódico cristiano llamado Evidencias y que titulamos "Me temo que no somos tantos". Cuando escribimos este artículo, básicamente estábamos tratando de abordar la discusión acerca de si la comunidad cristiana es tan grande como muchas personas piensan. Hay muchas personas que entienden que somos una comunidad tan grande como para poder decidir por sí sola si un candidato que es conforme a nuestros principios y valores es elegido, o si por el contrario un candidato que de manera pública ha manifestado ser contrario a nuestra filosofía cristiana, bueno, pues se impide que este candidato pueda ser elegido. Y cuando abordábamos este tema en este artículo, señalábamos de que entendíamos que no éramos una comunidad, que no somos una comunidad tan grande como muchas personas piensan. Y decíamos esto en razón de que es probable que la confusión se genera a propósito de cuáles son los criterios que muchas personas entienden debe reunir una persona para ser considerada como un creyente. Muchas personas entienden que un creyente es una persona que va a la iglesia, que ha confesado públicamente al Señor, que pertenece a una comunidad cristiana, que pertenece a un ministerio, que predica la palabra de Dios, que ora. Y no necesariamente es así. Si nosotros analizamos que un creyente es alguien que tiene convicciones cristianas profundas, que vive, pero que también está dispuesto a defender, bueno, pues entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que probablemente nuestra comunidad no es tan grande como muchos piensan. Porque una cuestión es, digamos que son las manifestaciones exteriores que una persona puede, que podemos ver en una persona. Y otra, digamos que sus convicciones profundas. Y sin lugar a dudas que un creyente que no tiene convicciones profundas es probablemente un creyente superficial. Y abordamos este tema y decíamos que a propósito de lo que el Señor, vemos que el Señor dice o señala al final de su discurso conocido como el Sermón del Monte. Vemos como Jesús en el capítulo 7, en los versículos del 21 al 23, dice: "No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos". Y cuando Jesús hace esta reflexión a propósito de esta advertencia final, o de una de estas advertencias finales que Jesús hace en el Sermón del Monte, se está refiriendo a que hay muchas personas que probablemente profesan el Evangelio, probablemente dicen con su boca que son cristianos, probablemente también son personas en quienes uno puede apreciar estas manifestaciones externas, pero que no necesariamente son creyentes. Dice la palabra, dice Jesús: "No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos". Y en ese mismo texto vemos que muchos son los que le dirán a él en aquel día: "En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos prodigios". O sea que lucería o parecería ser de que la comunidad cristiana siempre va a estar llena de muchas personas que incluso desarrollan un activismo ministerial, pero que no necesariamente son creyentes. Entonces nosotros reflexionábamos en este artículo a propósito de cuál es, digamos, que el compromiso que tiene un creyente superficial a la hora de ejercer el derecho al voto. Cuáles son los criterios que un creyente de este tipo va
a tomar en consideración a la hora de elegir entre un candidato y otro. Y analizábamos entonces en el sentido de que para que un creyente pudiera de alguna forma poner o darle primacía o mayor importancia a sus convicciones cristianas, tenían que ser convicciones profundas. Y lo que vemos digamos que en la actualidad son creyentes superficiales, creyentes para los cuales probablemente priman otras cosas a la hora de votar y no necesariamente los valores y los principios cristianos que nosotros defendemos como creyentes. Probablemente hay personas que se sienten seducidos o creyentes que se sienten seducidos por la forma de hablar de alguien, por su apariencia física, incluso hasta si es una mujer y yo soy una mujer, o si es un hombre y yo soy un hombre, si es joven y yo me identifico con los jóvenes. Así que hay una serie de patrones o una serie de criterios que si un creyente no tiene convicciones profundas, es probable que tome en consideración antes que principios y valores que están establecidos en la palabra de Dios, como el respeto a la vida, como la defensa de la familia natural instituida por la palabra, y una serie de cuestiones que sí tienen valor a la luz de lo que establece la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual de alguna forma nosotros entendíamos, y lamentablemente los resultados de estas elecciones nos dieron la razón, de que la comunidad cristiana no es tan grande como muchas personas entienden. Hay muchas personas, son muchos creyentes que están dentro de la comunidad o que forman parte de nuestra comunidad, pero que realmente son falsos profesantes, como establece Jesús en la porción bíblica de la cual hemos hablado. Jesús dice que hay muchos creyentes que le dicen Señor, Señor, que confiesan que Jesús es su Señor. Pero una cuestión es esa y otra cuestión es llegar a momentos específicos de la vida en donde el creyente definitivamente tiene que decidir si realmente lo que prima es su convicción cristiana o cuestiones que no tienen nada que ver con los valores de la filosofía cristiana que nosotros de alguna forma enarbolamos o defendemos. Así que estas pasadas elecciones demostraron que lamentablemente nuestra comunidad no es tan grande como muchos piensan, y eso se debe, como ya hemos establecido, a la existencia, digamos que, de muchos creyentes que son creyentes superficiales. Pero nos preguntamos cuál es la razón de existir de estos creyentes, y la realidad es que esto tiene mucho que ver con un proceso de secularización en donde en vez de la iglesia influenciar el mundo está influenciando a la iglesia. Y entonces empiezan a llegar a la iglesia cuestiones propias del mundo, la forma de pensar del mundo, la ideología del mundo, y son estas cosas las que toman de alguna forma una mayor importancia en la vida del creyente. Y entonces el creyente empieza a vivir una especie de dualidad o de vida, un híbrido de vida cristiana en donde toma lo mejor de ambos mundos, toma lo mejor del evangelio o lo que le parece mejor del evangelio y también toma lo mejor del mundo terrenal. Y la realidad es que no podemos vivir una doble vida. Dice la palabra de Dios que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero lo que ocurre es que muchos falsos maestros, sabiendo que el estándar del evangelio es muy alto, pues han, digamos que, decidido reducir ese estándar. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, pues permitiendo que todas estas cosas propias de ese proceso de secularización del cual les he comentado, penetren en la iglesia para hacer del evangelio, digamos que, un estilo de vida más llevadero, una forma de vida más relajada, más cómoda, en donde el rompimiento con el pecado no es tan, digamos que es tan radical, no representa para el hombre y la mujer un sacrificio, no representa para el creyente, digamos, que un esfuerzo mayor. Y lo que ocurre entonces es que estas personas son
digamos que enseñadas, mal educadas en cuanto a lo que es la palabra de Dios, en cuanto a lo que es la filosofía de vida cristiana que establece su palabra. Y bueno, entienden que están viviendo una vida de creyentes, una vida real, de un evangelio real, pero la realidad es que no. No se dan cuenta de que son cristianos superficiales. Así que lo que está ocurriendo es eso. Y lamentablemente, eso se refleja en situaciones tan importantes y relevantes como lo que acaba de ocurrir en las elecciones pasadas, en donde muchos creyentes probablemente fueron a las urnas a votar conforme a criterios del mundo y no conforme a criterios, digamos que al compromiso que debe tener todo creyente de defender la causa cristiana. Y también muchos creyentes que no fueron a votar, que se quedaron en sus casas o que decidieron hacer cualquier otra cosa, precisamente porque como no tenían o no tienen convicciones profundas, no pudieron advertir la importancia de este proceso electoral. Y al no hacerlo, evidentemente que probablemente el ejercer el derecho al voto y votar por un legislador que es conforme a nuestros principios y valores no era algo de relevancia o de importancia para ellos. En definitiva, lo que tenemos hoy son muchos creyentes que lamentablemente quieren vivir una vida con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Creyentes que entienden que están caminando por el camino estrecho o que han entrado por la puerta estrecha y están caminando el camino angosto, cuando en realidad han entrado por la puerta ancha y están caminando por el camino espacioso. Un camino que les permite andar a sus anchas, sin mayores sacrificios, sin sometimiento a la voluntad de Dios. Y la realidad es que es un camino que lleva a la perdición. Pero muchos de ellos están transitando ese camino pensando que son creyentes. Y la realidad es que son falsos profesantes, como establece Jesucristo en su palabra. Sin embargo, una de las cosas que podemos finalmente recoger, una de las cosas buenas que podemos recoger de este proceso, tiene que ver con la unidad que se pudo de alguna forma visualizar a propósito de un movimiento que se gestó a favor de candidatos que eran conforme a nuestros valores y principios cristianos. Y como pocas ocasiones nosotros pudimos ver cómo el pueblo cristiano se unió digamos que en favor de esta causa. Lamentablemente no somos tantos, no logramos concitar digamos que la atención de más personas, pero se pudo observar una unidad que pocas veces hemos visto, incluso entre creyentes que por una cuestión de celo doctrinal siempre han mantenido su distancia. Y para esta ocasión, para digamos que lograr un bien común, se logró ver esta unidad a tal punto de que los sectores que tradicionalmente adversan a la iglesia y a los sectores conservadores en la República Dominicana, pudimos ver en ellos que muchos de ellos se replegaron o que de alguna forma se sintieron intimidados ante el avance de la comunidad cristiana, y no solamente de la comunidad cristiana, sino también de un grupo conservador que quizás no son personas que no son creyentes como tales, pero que sí abrazan los valores que nosotros también defendemos. Así que creo que para el futuro nosotros debemos articular quizás una mejor unidad, y para ello se va a necesitar de líderes más responsables y comprometidos con la verdad bíblica. Líderes cristianos que estén más comprometidos con lo que dice la palabra de Dios, que entiendan que necesitamos de alguna forma detener o contrarrestar este proceso de secularización que está erosionando las bases de la iglesia o del evangelio en muchas iglesias. Hay muchas iglesias en donde este proceso de secularización ha agrietado o erosionado el fundamento del evangelio. Y lamentablemente, entonces son iglesias que están produciendo creyentes superficiales. Pero necesitamos de un liderazgo más comprometido con la verdad bíblica, un liderazgo más comprometido con la verdad del evangelio. Y para los retos que nos quedan en el futuro, es necesario que esa unidad en la comunidad cristiana se opere en razón de un liderazgo más bíblico, un liderazgo más sometido
a la palabra de Dios, un liderazgo más consciente de cuáles son esos procesos que quedan por delante, más consciente del avance del pecado, cuál es cómo está avanzando el pecado y cómo seguirá avanzando, y líderes también más comprometidos con la unidad en cuestiones que sean para el bien común, porque no es procurar una unidad en desmedro de la verdad bíblica, no, pero tampoco es colocar cuestiones que quizás son relevantes, pero que debemos en algún momento ponerlas, digamos, como un stand-by para lograr propósitos comunes que son de importancia y relevancia también para la comunidad cristiana y para el mantenimiento de los valores y los principios que de alguna forma han fundado nuestra nación. Así que creo que tenemos buenas sensaciones que podemos extraer de este proceso. Lamentablemente no somos tanto como muchos piensan, pero al final la reflexión es esta. Nosotros tampoco debemos poner nuestra esperanza y nuestra confianza en el tamaño, la dimensión de la comunidad cristiana. Porque el mismo Jesucristo, establecido en su palabra, dice que hay una puerta estrecha que lleva a un camino angosto y pocos son los que la hallan. Hay una puerta ancha que conduce a un camino espacioso y muchos son los que entran por ella. Jesucristo ha establecido perfectamente cuál es la concepción del concepto cantidad que nosotros debemos tener. Cómo debemos asimilar el concepto cantidad. La cantidad no es, digamos que, la herramienta o el instrumento que nos va a hacer alcanzar la victoria o el éxito en estas luchas que quedan por venir. Jesucristo ha establecido claramente que nosotros somos pocos, que seremos pocos. Pero el poder de la iglesia no reside en la cantidad de sus miembros. El poder de la iglesia reside en el Dios al que la iglesia adora. Así que Dios te bendiga, hermano, y será hasta una próxima ocasión.